nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, no nos ha llegado el documento respectivo, pero ustedes lo escucharon en la mañana en la sala que el gobierno le colocó urgencia, suma a este proyecto. Eso sería todo el documento que tendríamos para la cuenta, pero no nos ha llegado todavía a nuestra comisión. Allá. Bien. Sobre la cuenta, asuntos varios, estimados diputados. No hay asuntos varios. Vamos a pasar a la orden del día. Urjámonos. Sí. Bien, corresponde entonces continuar con el estudio en general del proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Petróleo, boletín 10545-08. Para este propósito asiste por el Instituto Libertad y en representación del señor Aldo Casinelli y el asesor señor Guillermo Reade y el académico de la Pontificia Universidad Católica, señor Rodrigo Álvarez Centeno. Ustedes son los primeros. No viene el profesor Álvarez, por lo tanto están los funcionarios acá del Instituto, los asesores del Instituto Libertad. Bueno, quiero saludar la presencia del ministro de Energía, ministro Pacheco, que está presente acá con su... con su asesor permanente. Su asesor permanente. Ministro subrogante. Casi. No existe subsecretario en esta sesión. Ya. El diputado Bor, y después le doy la palabra al ministro. Sí. ¿No? Ministro. Bueno. Ministro. Solamente. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Quería solamente tomarme estos 2 minutos para reiterarle los agradecimientos a esta comisión, a usted, a los diputados, diputadas, porque hoy día, como ustedes muy bien saben, se terminó el trámite en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de transmisión eléctrica, y yo creo que hemos cerrado un proyecto que es de enorme envergadura para el país, de alta complejidad, de lata tramitación, y lo hemos cerrado muy bien, y como muy bien dice Shakespeare, está bien lo que bien termina. Entonces, en este caso, creo que podemos sentirnos muy orgullosos, muy agradecidos con ustedes por el cierre que se le ha dado a este proyecto por parte de la Cámara de Diputados y especialmente por esta comisión. Muchas gracias. Afirmar la paz, absolutamente, diputado Gaona. No. Con las palabras... Ustedes son oficialistas, ¿no? Sí. Eso debo recordar, que ustedes son oficialistas. Hemos salido al rescate varias veces en esta comisión. Sabemos que ustedes tienen una sensibilidad por este tipo de proyectos. Somos tan energéticos nosotros. Sensibilidad, sí. Somos tan energéticos. Diputado. Gracias, presidente. Solo una consulta que probablemente usted lo tiene pensado, pero creo que sería buena idea poner en votación en general en este momento el proyecto que estamos discutiendo, de forma de que podamos seguir adelante con el proceso normal. Y entiendo que hay una propuesta también para la presentación de indicaciones. Quería preguntarle cuál es la propuesta para que venza ese plazo y podamos presentar las indicaciones al proyecto. Bien, hay una modificación, digamos, a la tabla para pedirle a nuestros invitados que tengan un poquito de paciencia. Hay una propuesta del diputado Ward que me parece que es compartida por los demás diputados de la comisión. ¿Sí? Al parecer sí. Entonces, si hay acuerdo, votaríamos el proyecto y sin antes pedirle al secretario que nos pueda precisar, digamos, el término del horario y día de las indicaciones. Bien, señores diputados, tal como se acordó en sesiones anteriores, hoy día se terminan las audiencias públicas y este viernes 8 a las 24 horas vence el plazo para presentar las indicaciones del proyecto y empezar la semana posterior, salvo que haya algún otro acuerdo, la discusión en particular del proyecto. Bien. O sea,
tenemos hasta el viernes Para las indicaciones. para las del indicaciones. presidente. Bien. Está la información requerida. Entonces, el Ejecutivo me ha pedido la palabra. Ministro. Presidente, quisiera, si es posible, tal vez pedir que se prorrogue el plazo para la presentación de indicaciones una semana, el día 15. El Ejecutivo. 8 dice, para el 16, 15. para el 15 era. Viernes 15. Para el otro viernes. Una semana. Viernes 15. Acogida la petición del ministro. ¿Están de acuerdo? Está acogida la petición del ministro. Entonces, el plazo para las indicaciones quedaría vencido el viernes 15 a las 24 horas. 24 A las horas. 24 horas. Que la reciben. Muy bien. No, él aprieta y otro aprieta. Son dos cosas distintas. Cuidado, Uno aprieta la sola y el otro con su botón. Por favor, por favor. Ponga seriedad a la comisión. Sí, por favor, no hay garantía. No, sí, siempre lo hemos tratado de El hacer. tema de la comisión. Hemos intentado hacerlo, diputado Espinosa. Muy bien. Bien. En votaciones, o sea, la votación en general. Votación en general. Bien. Colocamos entonces en votación en general el proyecto, el boletín número 10545-08, que establece un nuevo gobierno corporativo a la Empresa Nacional del Petróleo. Secretario. Señores diputados, les recuerdo a los señores diputados que junto con emitir su voto tienen 5 minutos para fundamentarlo, los que deseen. Bien, en votación el proyecto. Señora Proboste. Señor Alvarado. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor Castro. Señorita Sicardini. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señor Gaona. A favor, sin perjuicio de que tenemos algunas indicaciones, pero que perfectamente pueden resolverse en la discusión particular. Señor Cort. A favor. Señor Lemus. A favor. Señorita Núñez. Señor Rivas. Señor Silver. Señor Ward. A favor. Presidente. Resultado de la votación. A favor, 8 votos. Ningún voto en contra, ninguna abstención. Bien. Estoy. Tiene que haber una votación. po. Sí, quiero terminar la votación y ahí le doy la palabra. Bien, aprobado entonces en general el proyecto. Me ha pedido la palabra el diputado Cor. Tiene que hacer la votación. Presidente, que si te parece bien, tomar la unanimidad de que se aprueben también todos los artículos que no sean sujetos de indicaciones. Sí, porque si no estamos 6 meses después con el señor presidente, después viendo uno por uno. po. ¿Le parece, ministro? Ministro. Presidente, yo quisiera, ya que se ha aprobado en general el proyecto, invitar a que los señores parlamentarios le puedan señalar a sus asesores que de ya nosotros estamos preparados y en condiciones de trabajar con ellos en la preparación de las indicaciones o cualquier discusión que exista o de necesidad de información que exista al respecto. Ministro. Diputado Cor, entendiendo su indicación de que para que esto sea más expedito, es justamente sobre el parecer. Como todavía no tenemos el conjunto de las indicaciones, esperemos y en las sesiones que iniciemos la discusión, una vez que tengamos el comparado, si es conveniente hacerlo, lo vamos a hacer y le vamos a pedir a usted que reitere la moción. No, pero la vamos a tener en consideración, diputado. Diputado. Bueno, le puede ir bien con la presidenta. Hablo con el titular. Justamente porque creo que debería estar la presidenta. No. Bien, entonces. Vamos a continuar, entonces le vamos a dar la palabra a nuestros invitados del Instituto Libertad. Tiene la palabra. Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, agradecer a la comisión y a su presidente por darnos la oportunidad de exponer sobre este proyecto y saludar al ministro de Energía también. Bueno. Mi nombre es Guillermo Readi, abogado del Instituto Libertad. Bueno, como sabrán, ENAP fue creada en 1950 con el fin de explotar los primeros yacimientos de petróleo descubiertos unos años en Magallanes. Junto a la actividad de exploración y explotación petrolera, la empresa se ha dedicado a la refinación de hidrocarburos a través de 3 refinerías que se fusionaron en 2004, formándose ENAP Refinerías. Además de la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos, la ley de geotermia del año 2000 permitió a ENAP incursionar en la exploración y explotación comercial de energía geotérmica, lo que en la práctica se ha concretado a través de una alianza con la italiana Enel. Adicionalmente, se acaba de aprobar este año el proyecto de ley que amplía el giro de ENAP para que pueda ingresar al negocio de la generación eléctrica. Lo último, a nuestro juicio, hace más urgente que nunca que Disculpe, se don perfeccione... ¿Sí? Sí, quisiera conocer si tienen declaración de interés ustedes respecto al proyecto como el instituto. Perdón, ¿sí qué? ¿Declaración de intereses tienen respecto de la presentación? No. ¿O conflicto nada? No, no. Ya, perfecto. No, en absoluto. Bueno, entonces, ya que este año se acaba de aprobar el proyecto de ley que amplía el giro de ENAP para que pueda ingresar al negocio de la generación eléctrica, creemos que es más urgente que nunca que se perfeccione la estructura de gobierno de ENAP. En nuestra opinión, consideramos que se trata de un proyecto muy esperado y necesario, en especial porque, dada la aprobación del proyecto de ley que mencioné, ENAP probablemente va a entrar al negocio de la generación eléctrica. El actual diseño de gobierno corporativo de ENAP contempla un directorio de 8 miembros elegidos por periodos de 3 años, pudiendo ser reelegidos o removidos por sus respectivos mandantes, es decir, Corfo, el Instituto de Ingenieros de Mina, Sonami, entre otros, con el ministro de Energía como presidente del directorio y el vicepresidente ejecutivo de Corfo en el cargo de vicepresidente. En consecuencia, se trata de un directorio en que sus distintos miembros, hasta cierto punto, pueden representar los intereses de sus organizaciones de origen y no los de su empresa. Reciben una remuneración que es compatible con otros cargos en la administración del Estado. No existen requisitos especiales para ser nombrado director, ni tampoco inhabilidades, ni tampoco una junta accionista que vigile la gestión del directorio. Un primer elemento importante del proyecto de ley se refiere a la introducción de una indispensable separación entre la función de dueño de la empresa, en este caso el Estado, y otras funciones ejercidas por este último, especialmente en materia regulatoria. Es el Estado de Chile el dueño de la empresa, no el gobierno de turno, que por su propia naturaleza representa una mayoría circunstancial. El segundo punto relevante del proyecto de ley es que se profesionaliza el directorio de la empresa, reemplazando el sistema actual cuya mayor deficiencia es, sin duda, el dispar origen de sus integrantes, entre los cuales, como mencioné anteriormente, uno es nombrado por la Sonami, otro por la Sofofa y el tercero por el Instituto de Ingenieros de Mina, sin contar los que son nombrados por el presidente de la República, siendo muy difícil garantizar que las personas elegidas sean las más idóneas profesionalmente para ejercer como directores. Aquí y en otro aspecto, el proyecto de ley replica el proyecto aprobado para el gobierno corporativo de Codelco, con algunas diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, si para Codelco para los directores se exige una experiencia profesional de 5 años en empresas públicas y privadas, en el actual proyecto exige 10 años, que hayan tenido una experiencia profesional de 10 años en empresas con ventas mayores a las que la ley define como empresas medianas. El proyecto de ley propone entonces un directorio de 7 integrantes nombrados por el presidente de la República, 3 nombrados directamente, 1 como representante de los trabajadores de ENAP y sus filiales, y 3 nombrados en base a ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto de los 4/5 con el voto favorable de los 4/5 de sus miembros. Estos durarán 4 años en sus cargos, renovables por una vez. Si bien un periodo de 4 años podría significar que la elección de estos coincidiera con otros ciclos políticos electorales, nos parece adecuado que el proyecto de ley renueve el directorio por parcialidades y que no pueda revocarse en su totalidad. La existencia de un director, sin embargo, como representante de los trabajadores en el proyecto de ley, proyecta una realidad que ya estaba establecida, de hecho, en ENAP actualmente, y
y está en línea también con las recomendaciones de la OCDE al respecto. El objetivo buscado es que a través de este director esté representada la sensibilidad de los trabajadores en la empresa sin que esta condición coarte la libertad de acción y el criterio con que este director tome sus decisiones, las que, en cuanto a director de la empresa, deben tener siempre como fin último el interés superior de esta última. Sin embargo, el proyecto de ley deja abierta la posibilidad en la letra C, en la letra I del artículo 5, de que pueda ejercer como director quien al mismo tiempo ejerza como dirigente sindical, lo que a nuestro juicio puede dar lugar a un conflicto de roles en que paradojalmente la misma ley estaría tratando de prevenir. Se asigna al directorio la dirección superior y la administración de la empresa, lo que a nuestro juicio también parece adecuado, dado que la ley de sociedad anónima en su artículo 31 establece que es el directorio el órgano en quien recae la administración, por lo que sería curioso que un estándar menos exigente se exigiera a través de este proyecto de ley a una empresa del Estado, por lo que a nuestro juicio corresponde mantener la uniformidad con la ley de sociedad anónima. Aunque la propuesta es sin duda un avance importante, hacemos el siguiente alcance. En nuestra opinión, lo ideal sería que la propuesta de candidato para director le hiciera el Consejo de Sistema de Empresas Públicas y no la alta dirección pública, dado los distintos focos de cada uno. El sistema de empresas públicas está especializado en monitorear empresas del Estado y en designar a sus directores, razón por la cual no se visualiza por qué duplicar en otra entidad un trabajo que por su propio fin corresponde al sistema de empresas públicas. El Consejo de Alta Dirección Pública, por su parte, está enfocado en la búsqueda de altos directivos de la administración civil. Evidentemente, esto supone no dejar en el olvido el proyecto de ley que modifica el sistema de empresas públicas para que éste cuente con un consejo directivo independiente y autónomo. Otra opción que a nuestro juicio garantizaría de mejor manera la independencia del directorio sería que se aumentara a 4 los directores provenientes de ternas confeccionadas por el Consejo de Alta Dirección Pública, estableciendo así una mayoría de directores independientes. Respecto a la confección de las ternas por parte del Consejo de Dirección Pública, el proyecto le otorga un amplio margen de libertad para que, a través de un procedimiento definido por el mismo Consejo, elija a los candidatos que serán presentados a la Presidenta de la República. Un tercer elemento del proyecto de ley se refiere a la inclusión de estándares de probidad, responsabilidad y transparencia exigidos a la sociedad anónima abierta. Considerando el papel que el Estado juega en ENAP, algunos sectores económicos o de la sociedad pueden tener la percepción de que la empresa estatal está sujeta a reglas diferentes y tienen una ventaja injusta frente a la competencia con otras compañías. La revelación proactiva de información puede disminuir esta percepción por parte del público y del propio mercado. Desde una perspectiva estrictamente empresarial, la transparencia también puede ayudar a erradicar el fraude potencial o la mala gestión que de otro modo permanecerían ocultos. Concretamente, el proyecto establece la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de la Cámara de Diputados y de la Contraloría General de la República, establece requisitos mínimos para ser nombrado como director, se establecen inhabilidades para ser nombrado director, se extiende al gerente general las normas sobre responsabilidades, atribuciones, deberes, derechos y prohibiciones e inhabilidades establecidas para los gerentes de la Ley de Sociedad Anónima, como asimismo las inhabilidades e incompatibilidades que establece la presente ley para los directores. Y por último, se establece el deber de reserva respecto de los negocios de la empresa y sus filiales. Respecto a la creación de la Junta de Accionistas, se asigna al presidente de la República las atribuciones y funciones que la Ley de Sociedades Anónimas confiere a los accionistas y Junta de Accionistas, pudiendo delegarse estas funciones en el Ministro de Hacienda y en el de Energía. Se hace hincapié en que bajo ninguna circunstancia tendrá el presidente de la República la facultad de intervenir en la naturaleza pública de la empresa ni en su estructura de propiedad, radicada totalmente en manos del Estado. Un quinto punto relevante del proyecto de ley es la inclusión de un plan de desarrollo y negocios con un horizonte de 5 años que nos parece suficiente a nuestro juicio, el que deberá someterse anualmente a la aprobación de la Junta de Accionistas. El inciso segundo del artículo 8 del proyecto de ley menciona expresamente la posibilidad de que ENAP realice operaciones de apoyo a políticas públicas que impliquen un desembolso fiscal, para lo cual se establece requisitos especiales. En este caso, el plan debe contener un análisis detallado de dichas medidas de apoyo, debiendo autorizarse por el ministro de Hacienda los desembolsos fiscales contemplados en el plan. Adicionalmente, ENAP deberá crear sistemas de información que permitan monitorear dichas operaciones. En toda empresa del Estado va a existir una tensión entre lo que debe ser el objetivo de toda empresa comercial, la maximización de utilidades, y el carácter de empresa pública, es decir, un debate entre la rentabilidad financiera y su participación en políticas públicas. Determinar el papel y los límites de actuación de ENAP a nivel de política pública será, sin duda, uno de sus mayores desafíos para el futuro. En conclusión,
Consideramos que se trata de un proyecto muy esperado y que en línea general introduce mejoras importantes del gobierno corporativo de ENAP. Desde nuestra perspectiva, el ente que por su propia finalidad debe estar a cargo del nombramiento de director de empresas públicas, incluida ENAP, es el sistema de empresas públicas, lo que implica que ésta a su vez debe contar con un consejo directivo independiente y autónomo. Dicho lo anterior, y tomando en cuenta cómo está redactado y diseñado el proyecto de ley, consideramos una mejor alternativa que sean 4 directores elegidos en base a temas propuestas por el Consejo de Dirección Pública con el fin de garantizar un directorio que tome sus decisiones ajenas a presiones políticas y con independencia. Se sugiere, asimismo, por último, analizar con detenimiento el inciso segundo del artículo 8 propuesto en cuanto a prevenir que sea usado como justificación de decisiones que terminen perjudicando patrimonialmente a ENAP. Eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias. Diputado Ward, después el diputado Gaona. Gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta respecto a la composición del directorio. Recuerdo que en la discusión en relación con el gobierno corporativo de Codelco se produjo un debate bien interesante en torno a la necesidad de la participación de algún representante, quedaron finalmente 2 de los trabajadores en el directorio. Y si bien algo se dijo en la presentación, siempre es bueno escuchar comentarios respecto a uno, en opinión de ustedes, cómo ha sido el comportamiento de la composición del directorio en el gobierno corporativo de Codelco en relación con lo que podría ocurrir acá. Es decir, se plantea acá un representante, si no me equivoco, de los trabajadores. A diferencia del gobierno corporativo, acá es elegido por el presidente. Elegido por el presidente. Elegido por el presidente. Una terna que los mismos trabajadores claro, entonces en relación a eso, ¿cómo opinan ustedes que ha sido el comportamiento de esa representación de los trabajadores en el gobierno corporativo de Codelco y si eso puede servir de antecedente para poder tener un insumo distinto con el propósito de poder determinar si ese es el mecanismo más conveniente? Si hay un director que es representante de los trabajadores, corresponde que lo elija a quién. Fue una discusión que también se produjo a propósito del gobierno corporativo de Codelco. Entonces, conocer algunas impresiones en relación con eso, si es posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ward. ¿Le doy la palabra? Bueno. Sí. Diputado Gaona. Gracias, presidente. En la misma línea de las inquietudes que planteamos esta mañana, y a propósito, aprovechando la consulta del diputado Ward, efectivamente hay una problemática que tenemos con los directorios de Codelco, con el directorio corporativo de Codelco, porque hay una representante de los trabajadores y otro representante de los profesionales o supervisores. E incluso tenemos la dificultad hoy día de que hay 2 organizaciones y no se ponen de acuerdo para que hoy día el gobierno corporativo de Codelco está sin un director por una cuestión que no son capaces de resolver estas 2 organizaciones. Y tampoco el gobierno ha generado las instancias y condiciones para que eso se resuelva. Esto en alguna medida se zanja acá en este proyecto corporativo, donde define un solo, y además no define sino que define que todos los trabajadores. Por lo tanto, no define que los sindicatos debieran elegir o los supervisores, sino que todos los trabajadores. Sin perjuicio de ello, igual hay claramente un desmedro de los trabajadores profesionales. Porque evidentemente, dada la estructura piramidal de las empresas, es evidentemente que si es un trabajador un voto, no va a tener ninguna posibilidad de que algún supervisor o alguien perteneciente a ese estamento pueda representar a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto de que no necesariamente tenga que ser un trabajador el representante? Yo también estoy de acuerdo que no debiera ser un dirigente sindical, bajo ningún punto de vista, digamos, porque el dirigente sindical siempre va a ser dirigente sindical, esté donde esté. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto de tener un representante no necesariamente trabajador de la compañía para que represente a los trabajadores y buscar qué fórmula se les ocurre a ustedes o piensan ustedes que puede ser la más equitativa para que todos los estamentos de la empresa se sientan representados? Eso aprovechando la pregunta del diputado Ward. En segundo término, respecto al reclutamiento de los directores del Consejo de Alta Dirección Pública, ustedes plantean que puede ser del CEP. Yo tengo la impresión que el CEP hoy día no tiene el nivel de desarrollo suficiente en este ámbito. Y me cuesta pensar, no sé que usted, a pesar de que yo ignore algunos procedimientos, pero me cuesta pensar de que podamos hacer trazabilidad, por ejemplo, de cómo se recluta y se selecciona a alguien por el sistema de CEP
versus lo que sí podemos hacer en el Consejo de Alta Dirección Pública. Si por juicio que el CEP todavía no hay una ley que lo modernice y le pueda establecer otras situaciones, hoy día me parecería inviable la propuesta de ustedes de que tenga que ser a través del... Y cómo usted, yo creo, por los antecedentes que le acabo de mencionar, pero cómo creen ustedes que eso sí efectivamente se pueda viabilizar sin tener que atrasar este proyecto. Y en tercer término, respecto a los accountability, yo creo que también echo de menos un poco esto de la accountability de los directores, si nos pudieras ilustrar un poco cuál es la opinión de ustedes respecto de la accountability de los directores del gobierno corporativo, más allá de solo responder con el patrimonio. O sea, es duro lo de responder con el patrimonio, personal y todo lo demás, pero la accountability de la gestión y de cómo efectivamente cómo se hace responsable quienes designan a esos directores, como, en términos de la rendición de cuentas de la gestión. También hay un tema que ahí me gustaría saber cómo puede eso mejorarse, o qué creen ustedes respecto a cómo está planteado en el proyecto de ley. Eso por ahora, presidente. O presidente. Muchas gracias. No, muchas gracias. Le agradecemos al diputado Lemus. Teníamos una reunión con la ministra del Trabajo, la ministra de Justicia. No. Diputado Alvarado, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro nuevamente, el invitado. Sí, uno de los temas, digamos, es la situación del inciso 2, ¿cierto?, del artículo 8, que queda como, y ustedes así lo expresan, como muy abierto. Efectivamente van a haber controles que es en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, en la Superintendencia y Contraloría, pero eso queda como, da la impresión de que queda como muy abierto también, porque también va a depender muchas veces de los gobiernos de turno, y uno no puede asegurar de aquí en una perspectiva de 10, 15 años el carácter que tenga ese tipo de gobierno, ¿cierto? Entonces, esa cosa, ese elemento que tuviera un control quizás más estricto, qué sugerencias hay en ese aspecto, y en la otra, cuando se plantean en empresas de esta magnitud, que dependen mucho de los vaivenes internacionales, ¿cierto? Proyectos que son anuales, ¿cierto? Pero también pueden ir quizás un poco encubierto o mimetizado o con las políticas públicas de los gobiernos que estén de turno. Entonces, ¿cómo mantener esa independencia? Me imagino, por ejemplo, para fondos de capitalización, o si en algún momento dado el mercado mundial va a la baja, etcétera, y por otro lado se vienen políticas públicas expansivas. Esa situación quisiera, ¿cuál es la sugerencia de controles de algún tipo financiero, controles públicos, controles políticos, digamos, que pudiera tener que pudiera ser un poco más amplio en ese aspecto, la descripción que pueden hacer ustedes desde el punto de vista? ¿Se entendió, no? Se entendió. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, respecto de la situación del representante del directorio de los trabajadores de Codelco, la verdad que voy a ser bien sincero, no estoy al tanto de lo que haya pasado en Codelco el último año. Nuestra opinión al respecto es que el proyecto de ley está bien enfocado en lo que está proponiendo. Sin embargo, hacemos ver que debiera tomarse en cuenta, debiera tenerse mucho cuidado respecto en la reacción. Son dos incisos en los cuales no se le exige a los directores que van a ser nombrados como representantes de los trabajadores, no se le exige que no se le apliquen esas inhibilidades, por ejemplo, los que puedan ser como dirigentes sindicales. Ese punto a nosotros nos parece que es negativo y ojalá en la medida de lo posible se pudiera eliminar. Respecto del sistema de empresas públicas, primero te pido un minuto para revisar. No sé si prefieren que Sí, por favor. La pregunta de respecto a lo que ustedes señalaban es que preferían que el reclutamiento y selección de los directores independientes
fuera a través del sistema de empresas públicas y no del Consejo de Alta Dirección Pública, porque el sistema de empresas públicas tiene mayor experiencia con el tema de empresas públicas, valga la redundancia, y el Consejo de Alta Dirección Pública es más bien para elegir funcionarios directivos de administración del Estado. Sí. Entonces yo les planteaba de que resulta complejo eso porque la trazabilidad es mucho más fácil eso es. No sé si lo que pasa es que lo que en ese punto nosotros planteamos que en el proyecto de ley, a nosotros nos gustaría, como está diseñado el proyecto de ley, yo creo que lo ideal sería que fueran 4 directores nombrados de manera independiente. Ahora bien, o sea, lo que a nosotros como instituto nos parece que es lo ideal, por el fin propio que tiene el sistema de empresas públicas, es que primero se avance y se apruebe eventualmente el proyecto de ley que le otorga, que concede un consejo independiente autónomo al CEP, y a partir de ese punto se pudiera ENAP y otra empresa, ENAMI, ojalá también, pudiera entrar pudiera entrar al sistema de empresas públicas. Pero en el contexto del proyecto de ley, nosotros nos parece que lo mejor sería que fueran 4 directores nombrados de manera independiente, de tal manera de garantizar un criterio independiente. De presiones políticas. Espéreme un segundito, diputado Gaona. No sé si nuestro invitado pudiera referirse a la consulta del diputado Alvarado, que no le queda clara la respuesta. Perdón, ¿me puede repetir la consulta? ¿Puede hacer una síntesis, diputado Alvarado? Una síntesis. Sí. Entonces, en los sistemas de control, ¿cierto? Que va a ser la Cámara de Diputados, una superintendencia, ¿cierto? Pero también deja abierto un espacio para políticas públicas. Entonces, en el contexto de empresas de este calibre, también que tienen vaivenes con el mercado internacional, ¿cierto? Se menciona ahí la forma de prevenir esto, de que sean en ocasiones gastos expansivos que puedan tener algunos tipos de gobiernos futuros, me imagino, ¿no? ¿Cierto? Futuros gobiernos, etcétera, como modelos de control de eso, junto con los sistemas propios que tiene que desarrollar la empresa, el sistema de capitalización y todo lo demás, pero en el sentido de que deja un margen para ese espacio. Sí. El proyecto de ley cuando eventualmente se autoricen desembolsos fiscales para operaciones de apoyo a las políticas públicas, hay un procedimiento a través del cual se chequean con Hacienda y con presupuesto, me parece también, se vigilan y se hace un chequeo de estas operaciones de apoyo y de estos desembolsos. ENAP tiene una participación, de hecho, en políticas públicas, por ejemplo, en el tema del subsidio del gas en Magallanes. O sea, tiene en la práctica una intervención en políticas públicas, pero a nuestro juicio, debieran establecerse, en la medida de lo posible, mayores controles. Perdón, Presidenta, pero no hay un ente independiente, digamos, porque Hacienda va a depender del gobierno que esté, independiente que... supervigilar, o son suficientes con esas 3 instituciones que se mencionan. ¿Basta con eso a lo mejor? A nuestro juicio basta con esas 3. También como está para Codelco. Gracias. ¿Más consultas a nuestro invitado? ¿Se ofrece la palabra? Perdón. No, es por eso. No, estamos convocados nuevamente, diputados, estábamos convocados a las 15:30 para conocer el proyecto de educación superior. Sí. No sé si puede a lo mejor referirse breve a la consulta del diputado Gaona respecto a la contabilidad, si les parece que se resuelve de alguna manera la pregunta que hacía respecto a la trazabilidad el diputado, no sé si...
A nuestro juicio, el tema de la accountability, con la introducción de la Junta de Accionistas, en la cual va a ser el presidente de la República o a través del Ministerio de Energía y Hacienda, va a existir una cierta supervigilancia y va a haber cierta respuesta de los directores a esta Junta de Accionistas. Adicionalmente, se le aplican las normas, supletoriamente se aplican las normas de la sociedad anónima a los directores de ENAP. Nosotros creemos que sí. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a los profesionales del Instituto Libertad, al señor Guillermo Reddy y al asesor que nos han ilustrado y nos han acompañado durante esta jornada. Queremos de esta forma dar por finalizado el proceso de audiencias en lo que dice relación al proyecto de gobiernos corporativos de ENAP. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera pedirles, si es que lo tienen a bien, poder incorporar mi voto a favor en general de este proyecto de gobiernos corporativos, ¿les parece? Muchas gracias. Acordado. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Vamos ahora a ver en la sala del Senado la discusión del proyecto de transmisión, de manera que quisiera excusar mi inasistencia a esta sesión. No, no se preocupe, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver, ¿nos queda un par de temas? Diputado. Sí. Sí. Mire, nosotros teníamos otro invitado que era Norberto Díaz del sindicato, pero hasta el momento no ha llegado a la comisión. Entendemos que está en la Comisión de Medio Ambiente, así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias.